Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia. Acá estamos como todos los miércoles de 20 a 21. Nosotros somos Puentes para Despertar. Estamos felices de saludarlos un día después del Día del Amigo. Hola Gustavo, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia y buenas noches a tantos amigos que nos saludaron ayer. Exactamente, así que bueno, queremos hacerlo público hoy a través de esta vía de comunicación tan linda que tenemos como es la radio y decirles a todos que les agradecemos muchísimo por los saludos, recordarles nuestra frase de ayer que fue: nada de lo que nos pasa en nuestra experiencia es al azar, los amigos son parte de nuestra creación y estamos felices de tenerlos en la nuestra. Así que feliz Día del Amigo para todos y acá estamos emocionados hoy con el programa número 98. Así es, se acerca el programa número 100, se Falta acercan tan los festejos. Poquito, qué lindo. Esperamos hacer un hermoso programa junto a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Así es. Los invitamos ahora, por este medio, luego lo vamos a hacer por las redes, a que dejen sus pedidos de temas, a que propongan una temática. Seguramente con Pablo y con Lucre vamos a hacer un picadito de diferentes temas, los que ustedes quieran charlar, y haremos un programa a la carta con ese programa del número 100, festejando no solamente los 100 programas, sino los 2 años en el aire. 2 años en el aire ya, che, qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto nunca se dice. Bueno, y también vamos a aprovechar y lo vamos a hacer con tiempo justamente. Estamos ahí preparando todo para empezar a difundirlo en las redes, así que recuerden que nuestras vías de comunicación justamente son a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. También nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y para quienes quieran escuchar los 97 programas anteriores, todos se encuentran grabados en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, o en los formatos de podcast más difundidos como Apple y Google Podcasts, iVoox y Spotify. Y nuestro canal de YouTube, que me encanta, sí, el por canal de YouTube. Que no solamente está grabado, todavía aparecemos ahí nosotros. Están, claro, y están todos los programas, así que si se perdieron algunos, los pueden buscar en todas esas aplicaciones, en todos esos lugares. Exactamente. Y estaba... Vos sabés que el segundo programa que hicimos, el programa número 2, es un programa que hablaba de proyecto y sentido. Ah, mira. Y hoy va a ser un programa donde vamos a profundizar un poco ese tema, un poco Exacto. más sobre lo que hablamos en aquel momento. Porque bueno, la propuesta del programa de hoy, que es el número 98 justamente, era de las madres que vienen a consulta. Y esto abre un panorama muy amplio, ¿no es cierto, Gustavo? Porque esas mamás que vienen a consulta, por lo general, vienen a consulta por situaciones propias, pero muchas veces vienen a consulta por las preocupaciones que tienen por sus hijos. Exactamente, hoy va a ser un programa dedicado al rol de las madres que vienen a consulta por sus hijos. Entonces vamos a contarles un poquito de qué se trata la propuesta de la bioexistencia consciente, cómo vamos abordando esa consulta. Y bueno, de eso se trata un poquito el programa de hoy. Exactamente, es ir viendo primero, porque bueno, a consulta puede venir una madre preocupada por una afección de un hijo pequeño, pero también a consulta puede venir una madre preocupada por un síntoma de un hijo mayor. O sea, acá en nuestra experiencia de consulta hemos recibido de lo más variadas las consultas. Me acuerdo que nuestra primera consulta era una madre preocupada por su hijo de 30 y pico de años. Exactamente. Que estaba pasando por un cuadro de esquizofrenia, pero que tenía adicciones. Exactamente. Y de así sucesivamente hemos pasado por muchísimas consultas de todo tipo. Madres de hijos pequeños que, por ejemplo, tenían problemas de que se hacían pis en la cama, otras madres de hijos más grandes que tenían problemas de retraso madurativo, otras madres que tenían problemas como los que hemos hablado muchísimas veces en el programa, como autismo, otras madres
que venían con problemas, preocupadas porque sus hijos no podían terminar sus carreras, otras preocupadas por las depresiones de sus hijos, otros por las parejas, otros por rinitis, bueno, de lo más variado, por miedo, por esclerosis múltiple, temas de pareja. Sí, sí. Hemos trabajado muchísimas, y de las más variadas, y seguimos trabajando, sí, por supuesto, porque tenemos muchos en proceso, seguimos trabajando de lo más variado. Pero cuando viene alguien, cuando viene esa madre a consulta, lo primero que tenemos que identificar, y esto lo quiero comentar y hacer hincapié un poco por ejemplo, en los últimos posteos que hicimos en el grupo de consultores de Humano Puente en Facebook, sobre la necesidad de identificar bien el síntoma. Claro, que el síntoma sea lo más claro posible. Sí, y no hablamos solamente en el hecho de que tenga un diagnóstico médico, sino que tengamos claro el síntoma que vamos a buscar, porque muchas veces, y nos ha pasado especialmente con las madres, cuando vienen muy preocupadas por sus hijos, y cuando sus hijos no son más de uno, y los dos tienen problemas diferentes, es importante poder identificar cuál es el que más le preocupa, porque es el que vamos a abordar. Porque, bueno, justamente yendo a este posteo que vamos a usar de ejemplo, una consultora con muy buen tino preguntaba en el grupo si podía abordar los dos síntomas a la vez, que eran bastante distintos, como la preocupación de las madres o la relación de las madres con sus hijos. No parecía haber a través de ese posteo un problema relacional, sino lo que parecía eran dos situaciones muy concretas. Una tenía que ver con las adicciones y otra tenía que ver con las elecciones sexuales del otro hijo. Entonces eran dos problemas diferentes. Por ende, lo que necesitamos, por ejemplo, en este caso, es determinar cuál es el síntoma que más le preocupa a esa madre, y a partir de ahí trabajar. Tal cual. Y muchas veces cuando, nosotros nos manejamos con un protocolo de consulta que le mandamos al consultante, y a la vuelta de la respuesta de ese protocolo nos indican cuál es el síntoma que quiere trabajar. Y a veces aparece esta forma dispersa, ¿no? De no tener muy claro cuál es el síntoma, pero después cuando vamos a la consulta, cuando nos encontramos en ese encuentro maravilloso y tan profundo que es una consulta de la bioexistencia consciente, vamos investigando y desandando un poquito cuál es la preocupación más fuerte, el dolor más fuerte que siente esa madre con respecto al síntoma que quiere trabajar. O sea, tratando de hilar lo más finito posible exactamente qué es lo que más le molesta. Llegado un punto, digamos, que viene alguien a consulta, muchas veces viene alguien a consulta muy claramente sabiendo lo que viene a trabajar. Claro. O sea, por ejemplo, quiero tener un hijo y no puedo, entonces vamos a trabajar infertilidad y sabemos que va a ser así. O, por ejemplo, viene una madre preocupada por una hija o un hijo que no tiene pareja, y entonces ya sabemos que tenemos que ir a buscar una infertilidad ahí. Pero la primer consulta tiene una primer parte de la consulta, que es la charla disociada, y esa primer charla la tenemos que usar para determinar con exactitud el síntoma que vamos a trabajar, porque síntomas difusos, resultados difusos. O sea, no sabemos lo que vamos a buscar. Y siempre la consulta nos viene a sanar a nosotros los consultores. Es nuestra creación. Así que es muy importante, lo primero, determinar con exactitud el síntoma que vamos a trabajar, porque eso nos va a indicar el camino que vamos a seguir después. Bien. ¿Qué es lo segundo, Andrea, que tenemos que determinar después de haber determinado el título del síntoma? El desde cuándo, ¿no? El desde cuándo
el desde cuándo mi hijo tiene este síntoma. Supongamos que ese hijo tiene alguna patología, alguna enfermedad puntual, entonces identificamos desde cuándo ese hijo tiene ese síntoma y por lo tanto qué edad tenía la madre cuando aparece ese síntoma en el hijo, ¿no es cierto? Pero también tener en cuenta en esto de poder definir bien el síntoma, tratar de no dispersarnos mucho más allá del síntoma, del desde cuándo, para empezar a trabajar sin mayores detalles, por lo menos en las primeras consultas. Sí, sí. Y esto más que nada para los consultantes, los consultores que nos están escuchando. Sí, claro. O sea, la primera parte de la consulta es una charla disociada corta, 15, 20 minutos. Si hay un tema que no tenemos bien determinado el síntoma, usamos el tiempo para eso, pero el menor tiempo posible. Y si el síntoma está determinado, bueno, vamos al desde cuándo y no preguntamos más y nos metemos derecho en el trabajo asociado, que en este caso pueden ser dos opciones. Podemos arrancar por una línea de tiempo, haciendo la línea de tiempo de la madre, yendo a sus ciclos de la madre, que es lo más recomendable, lo más usual. Por eso decíamos que era importante saber el desde cuándo, ¿no? Porque ese desde cuándo nos va a permitir armar esa línea de tiempo que necesitamos hacer en el trabajo que hacemos justamente, dividiendo o utilizando alguna de las dos líneas que usamos por lo general nosotros en consulta. ¿Y vos a qué te referías? ¿A ir a y que quizás en algunos casos se puede directamente una reprogramación de útero? Depende de la urgencia. No. Depende de muchas circunstancias. Depende de la urgencia, sí. Depende de lo que el consultor sienta. El consultor también. ¿No? Porque podemos arrancar por la reprogramación de su embarazo y después en la segunda consulta hacer una línea de tiempo. O podemos hacer la línea de tiempo como hacemos siempre y después en la segunda consulta hacer la reprogramación de su embarazo. El embarazo del hijo, ¿no? Sí, del hijo que tiene el síntoma. Del que tiene el síntoma, claro. Bueno, bien. Pero eso también trae aparejado una segunda parte de esta consulta. Nosotros les vamos a contar cómo hacemos la consulta nosotros y cómo recomendamos hacerla. Si la hiciéramos nosotros haríamos una línea de tiempo de la madre, a partir tomando desde la edad de la madre cuando el hijo presentó el síntoma, y ahí usar, de acuerdo a lo que sintamos, a lo que nosotros podamos percibir, cualquiera de los dos formatos de línea de tiempo más usuales, que son los de la mitad de la edad o Fibonacci. En la segunda consulta seguramente haremos una reprogramación de ese embarazo, de esa etapa de embarazo. Y en la tercera consulta vamos a hacer una entrevista disociada que va a tener que ver con el análisis del proyecto y sentido de esa madre en consulta con ese nacimiento de su hijo. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Ahora les voy a explicar por qué. Primero lo vamos a hacer con respecto a ella con su pareja, cómo se conoció con su marido, cómo se pusieron de novios, cuál era la situación previa de esa madre que viene a consulta antes de conocer a su pareja. Si es su primer hijo, si antes hubo no nacidos, en qué contexto social, en qué contexto laboral, en qué contexto económico fue concebido ese hijo. Y así no solamente cuando fue concebido, sino en qué contexto social, económico, conoció esa mujer a ese hombre, y cuál era la situación previa tanto de ese hombre como de esa mujer antes de ponerse de novio. Habían tenido parejas anteriores, vivían en casa propia. A lo mejor vienen de otra relación, sí, son parejas que se reencuentran después de una separación, donde tienen hijos con otras parejas. Todo eso nos va a dar un montón de Podían venir de un duelo de amor, exacto, de un desengaño. Es un hijo que se engendró luego de una reconciliación de la pareja. Es un hijo que se concibió luego de una situación de infidelidad en la pareja. Bueno, muchísimas circunstancias que nos van a dar también
la forma, o sea, ¿para qué traemos a ese hijo al mundo? Si hay una intención de traer ese hijo al mundo, y si ese, pues obviamente que es una intención inconsciente, ¿no? No estamos hablando de una intención desde la mente, y no estamos hablando bajo ningún aspecto de situaciones planificadas. Nadie... y sin juicio, por supuesto. Totalmente, y nadie planifica una infidelidad antes de tener un niño, ni planifica una pelea en el matrimonio antes de tener un niño. Esto, supongamos que desde la 3D se da de manera casual. Nosotros sabemos que desde la bioexistencia consciente y de la mirada humano puente, nada es casual y todo es una creación inconsciente, porque ese niño viene a ese vientre, porque es el vientre exacto que necesita para poder trascender todos esos programas que viene a transitar en esta experiencia biológica. Entonces nada es casual. Muchas veces nos encontramos en esos proyectos sentidos disociados cuando vamos hablando, ya sea en este caso cuando estamos trabajando con la madre o cuando estamos trabajando con el propio consultante en su propio proyecto y sentido, de descubrir que la madre o el padre estaban esperando un hijo de un sexo diferente, o estaban cursando un duelo por la muerte de un hijo anterior, y esta sensación de sentir que todo lo que hago, lo hago para que me quieran, para que me reconozcan, para tratar de ser eso que de alguna manera mis padres tenían proyectado en mí, y que siento que nunca lo puedo conseguir, porque nunca tengo la mirada de ellos, porque nunca me siento lo suficientemente querida, lo suficientemente observada o importante. Por eso es tan importante hacer este trabajo tan minucioso, donde vamos tomando conciencia, porque la parte de tomar conciencia también es una parte de este proceso de la bioexistencia consciente, donde siempre decimos que nuestro objetivo no es sanar el síntoma, sino que la vida de la persona, la vida de nuestro consultante se vaya transformando. Exactamente. Y también, a mí particularmente este trabajo, esta parte de la consulta disociada, que tiene muchos aspectos que ahora vamos a comentar también, es maravilloso ver cómo la persona que viene a consulta va tomando conciencia que todo este paquete de datos, estos programas, se vienen manifestando previo a la llegada de este niño, al mundo. Esto pasa en todas las consultas, en las consultas de las madres que vienen por un hijo, o en las consultas que vamos nosotros por nosotros mismos. Pero en este abordaje de la madre por un niño, este trabajo va a ser doble, porque vamos a reprogramar ese embarazo, vamos a ir a esa consulta disociada de proyecto y sentido de esa madre, y vamos a ver por qué le pusieron el nombre que le pusieron, qué significan esos nombres, qué significa la fecha de nacimiento de ese niño, por qué nació en esa fecha, con qué santos y nombres están relacionados, cuál es su fecha de concepción, con qué ancestros, cuáles eran las efemérides que habían pasado en la fecha de nacimiento y en la fecha de concepción en el mundo, con qué ancestros en el inconsciente colectivo está relacionado. Y si estamos trabajando economía, ¿había casa? ¿Tenían casa propia? ¿En qué circunstancias con respecto a la vivienda fue concebido ese niño? ¿Y qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo económicamente hablando en el contexto del nacimiento? ¿Qué estaba pasando en nuestro país en ese momento cuando esa persona nació? Bueno, todas estas cosas, todos estos abordajes los vamos a trabajar en esa consulta disociada, donde vamos a tomar conciencia que todo lo que estaba pasando en el inconsciente individual, en el inconsciente familiar y en el inconsciente colectivo, casualmente estaba coincidiendo para que ese niño hoy lleve adelante este propósito a través de este síntoma que es la puerta de entrada a su ser. Exactamente. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? En todo síntoma vamos a ir encontrando
todas esas situaciones que en algún punto a nivel emocional fueron trabando el tiempo, ¿sí? Tanto en nuestra historia personal como en mamá, como en la historia transgeneracional. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar en la consulta. Y otra de las cosas es importante, que por eso decíamos que lo hacemos 2 veces, porque en este devenir de la consulta ya tuvimos nuestra primer consulta, nuestra primer charla, determinamos el síntoma, determinamos el desde cuándo, hicimos la línea de tiempo, reprogramamos ese embarazo, o sea que revisamos todo el periodo donde esa madre estaba embarazada de ese niño por quien viene a consulta, y en la consulta siguiente vamos a ir a reprogramar su llegada al mundo, su gestación. Entonces vamos a hacer su útero, el útero de la madre en la panza de la abuela, y otra vez ahí vamos a ir a buscar en otra consulta disociada los mismos sentires que vimos en el niño, de la madre hacia ese niño, ahora de la abuela hacia esa madre. Exactamente, porque quienes nos vienen escuchando ya sabrán o tendrán en sus recuerdos esto que les venimos diciendo, ¿no? Que todos tenemos una relación muy importante con la abuela materna, ¿sí? Todos somos dobles de la abuela materna, esa es la frase que van a escuchar en muchos de nuestros programas. ¿Por qué? Por un sentido biológico, y que tiene que ver con que cuando mamá estaba dentro de la panza de la abuela, nosotros que éramos esos ovocitos, sus futuros hijos, también estábamos ahí. O sea que tenemos toda esa información también muy cerquita, muy pegadita a nosotros, y lo comprobamos cada vez que vamos a una consulta. Exactamente, y vamos a ver cómo esos datos que porta ese niño, que hacen que se activen esos síntomas por los que está transitando, y por ese síntoma que a la madre le está preocupando y viene a consulta, están íntimamente relacionados tanto con esa panza y esos datos donde ese niño cargó ese CPU, ese pendrive, cargó todos sus datos ahí en la panza de mamá, y también bajó los datos de la panza de la abuela. Es maravilloso empezar a tomar conciencia como todo ese hilo conductor, ese hilo de Ariadna, ese rompecabezas va tomando forma, y a medida que esa madre va tomando conciencia, ya no necesita a su hijo actuar de la manera que actúe para mostrarle todo lo que tiene que sanar, porque la madre, cuando viene a consulta preocupada por su hijo, por la situación que esté atravesando su hijo, lo que va a descubrir en consulta es que su hijo está actuando para ella, para mostrarle lo que ella tiene que trascender. Cuando ella lo trascienda, ya no va a necesitar más enfrente de ella ese mensaje en el universo. Entonces, automáticamente, ese niño, ese hijo, va a dejar de actuar de esa manera. Obviamente va a actuar de otra, pero de esa manera que a ella le preocupaba, va a dejar de actuar. Exactamente, y siempre son nuestros grandes motivadores, nuestros hijos, ¿sí? Es esa unión, esa relación tan fuerte, tan cercana, que siempre nos moviliza tanto y que hace que una madre empiece a ocuparse o a preocuparse desde ese síntoma, desde ese mensaje que le está dando su hijo, con esa patología, con esa situación, con esa actitud, con esa forma, o con no poder tener pareja, por ejemplo, como les decíamos antes, ¿no? Estaba acordándome cuando también algunas veces nos han preguntado o nos han consultado, porque como bien decía Gustavo, también tenemos ese grupo de consultores en Facebook, de todos los consultores de Humano Puente, ¿no? Donde muchas veces hacen preguntas otros consultores que están empezando su camino, que tienen alguna duda al momento de hacer el abordaje de algún síntoma. Cuando hablamos del miedo, el miedo es tan amplio que cuanto más precisos seamos en identificar el miedo, ¿sí?, más fácil va a ser poder encontrar la lógica que hay detrás de ese miedo.
Y en líneas generales, cuando viene una mamá con algún temor, por lo general está asociado a algo que tiene que ver con esto tan biológico que es la supervivencia, ¿no? Sí, El sí, miedo totalmente. a la muerte de un hijo. En el fondo, tengo miedo a que un hijo se me muera. Sí, claro. Y Este, recuerden que si ese miedo está presente, es porque ese miedo ya se vivió en un aparente pasado. exactamente. O sea, hoy estamos viviendo lo mismo que estábamos viviendo antes. ¿Y por qué? Porque ese miedo generó vida. Porque temiendo de esa manera nos protegimos y logramos que el clan crezca, florezca, se reproduzca y llegue hasta acá. Entonces esto es lo que nos trajo hasta acá. Y si nos trajo hasta acá este miedo, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por eso, después de las consultas suelen aparecer determinadas turbulencias en esa vagotonía y en esa cuarentena, donde nuestra biología nos viene a decir: si nos trajo hasta acá todo este paquete de datos, ¿para qué lo vas a cambiar? Y Exacto. trata de desencantarnos. Una cosa que me había quedado recién de la conversación, y es algo que no quiero dejar pasar, es recordarles que la persona no se sana cuando el síntoma se va. Es muy probable que en una consulta a una madre que viene preocupada por su hijo, quizás luego de hacer esa reprogramación de embarazo o de su propia gestación, el síntoma desaparezca o vaya en franco decrecimiento. Nosotros no somos una corriente que nos dedicamos a sanar síntomas. Nosotros somos una corriente que hace que nuestra vida se ponga diferente, más bonita, plena, y en el camino los síntomas desaparecen. Por ende, los invitamos a los consultantes, a los potenciales consultantes que están preocupados por un determinado síntoma, no abandonar el camino cuando ese síntoma desaparece, porque todavía falta encontrar el mensaje que nos vino a traer, el por qué y el para qué vino ese hijo a actuar de esa manera delante nuestra, aunque ya no lo haga. Y tampoco abandonarlo si veo que no hay un cambio, ¿sí? Porque a lo mejor estoy muy enfocado en el síntoma y no estoy pudiendo percibir cómo se está transformando mi universo a medida que voy a trabajar en mí, en consulta, buscando todas estas historias que están relacionadas con ese síntoma que estoy trabajando. A veces cuesta, a veces lleva mucho tiempo, porque tiene que ver con un propio proceso, porque tiene que ver con nuestro propio despertar, y cada uno tiene su tiempo, todo tiene su proceso, y entonces no podemos decir cuánto tiempo le va a llevar a un consultante poder ver esos cambios significativos en su vida. Y a veces cuesta porque nos creamos un consultor enfrente, de manera inconsciente, nos contactamos con un consultor que va a tener el mismo programa que nosotros y nos va a costar mucho más poder trascender ese síntoma. Justamente porque recuerden que el síntoma es la mejor manera, la mejor solución que encontró nuestra biología para que toda la especie prolifere. Pero la especie prolifera y no piensa si somos felices o somos infelices. Prolifera biológicamente, es un éxito biológico, pero nosotros podemos tener una vida muy desgraciada, pero ser exitosos biológicamente hablando. Si somos exitosos biológicamente hablando, eso va a quedar grabado y va a ser tomado como bueno para vivir, y esas vidas desgraciadas se van a seguir repitiendo porque son éxitos biológicos. Acá no hablamos de felicidad o de infelicidad, y lo que nosotros buscamos a través de la bioexistencia consciente es que no solamente se sane ese síntoma, sino que nuestra vida cambie, que sea plena, que tengamos otra manera de transitar esta experiencia. Entonces la propuesta es no sanar solo los síntomas, sino que cambie nuestra propia vida. Nos cuesta mucho vernos como esos seres biológicos que somos, ¿sí? Porque hemos ido evolucionando en el tiempo y creemos que toda esa información de la evolución no está en nosotros.
y les puedo asegurar que lo vemos todos los días en consulta, que es así. Nosotros somos parte de toda esa evolución y todos esos códigos también están en nosotros. Nuestras computadoras que somos están conectadas a esa matrix que es el inconsciente colectivo, y en el inconsciente colectivo están todos los datos desde la evolución de todas las especies, es más, de la evolución de la Tierra como planeta, y nosotros vamos a tomar decisiones guardadas a través de miles de millones de años en nuestra biología, en nuestros datos biológicos, donde sabemos que esas decisiones fueron las que generaron que la especie perdure y prospere. Por ende, los invitamos primero a dejar de pensar que somos seres pensantes, que somos seres que decidimos desde la mente, porque les cuento algo obvio, pero que algo que muchas veces olvidamos. La mente es parte de la biología, y cuando nosotros desaparecemos de este mundo y colgamos este saco que es nuestro cuerpo porque ya está vencido y ya está desgastado, la mente se cuelga con ese saco. Lo que perdura es nuestra esencia, la energía, nuestro poder energético, nuestra alma, nuestro espíritu. Cada uno lo llama de manera diferente, pero no perdura en nuestra mente. Por eso también decimos que no somos solamente biología, ¿sí? Pero sí vamos a tomar decisiones desde ese ser biológico que somos. Porque estamos en una experiencia biológica. Tal cual. Porque estamos transitando una experiencia biológica. Si esta experiencia fuera energética, tomaríamos decisiones desde otro lugar, no desde el lugar de la biología. Pero esta es una experiencia biológica, por ende vamos a tomar decisiones desde la biología, y este va a ser un camino donde primero nos vamos a reconocer seres biológicos para luego terminar reconociendo que no solo somos biología, sino que también somos un espíritu, un alma, una energía en acción que va más allá de la biología. Y esto nos va a llevar a conclusiones muy interesantes, como que la muerte no existe, por lo menos en el formato que nosotros la creemos, y la vivimos desde el formato religioso que hemos adoptado desde el inconsciente colectivo. La muerte es simplemente el fin de esta experiencia biológica, pero nuestra energía, nuestra alma, nuestro espíritu perdura, se transforma, vuelve al punto inicial, al punto de partida, para volver a realizar una experiencia. Vaya a saber de qué tipo, porque como yo en este momento estoy en una experiencia biológica y lo que estoy haciendo es un comentario que es filtrado por mi mente, y mi mente es parte de mi biología, no lo puedo saber porque no lo tengo en mi recuerdo. Pero si me pudiera conectar energéticamente para conocer el tránsito de mi energía, de mi esencia, a través del tan profundo tiempo, entendería que yo he tenido diferentes experiencias, que no todas han sido biológicas. Algunas pueden haber sido minerales, otras pueden haber sido planetarias, otras pueden haber sido interestelares. No lo sé, porque como solamente puedo recordar desde la mente, estoy absolutamente limitado al sentir de esta experiencia biológica. Muy bien, qué lindo profundizar en estos temas, ¿no? Y mientras te escuchaba y me escuchaba, también de todas estas cosas que les contamos a Gaby de una manera a lo mejor un poco más profunda, con más detalles y con un sustento que tiene que ver con las miradas de otros autores y otras corrientes, y una sumatoria de miradas. Es un poco lo que hablamos también en las charlas introductorias que damos los comunicadores, ¿sí? Los comunicadores de Humano Puente. Y de eso les queríamos contar ahora, antes de empezar a hablar de algunos casos puntuales que tienen que ver con este tema que nos trajo hoy tan bonito, y que es justamente las mamás que vienen a consulta. Ustedes saben que en Humano Puente se realizan dos actividades básicamente de parte de los comunicadores. Damos unas charlas introductorias para los que quieren iniciar este camino como primer paso para ser consultor,
Y las mismas charlas introductorias sirven para los que quieren venir a consulta, pero no se animan y quieren saber de qué se trata nuestra propuesta. Bueno, justamente esas charlas introductorias hablan de eso, hacen un paneo general. Por ejemplo, este sábado, Andrea, mi compañera, y yo que la acompaño, ahí al lado de ella, asistiéndola en estas charlas, vamos a estar de 10 a 17 dando una charla introductoria online por Zoom para todos los que quieran asistir. Tienen todavía el día de mañana para inscribirse. Una charla introductoria que va desde las 10 de la mañana hasta las 17. Y ahí hablamos de los orígenes de Humano Puente, hablamos de dónde sacamos esta convergencia, de dónde fue como Pablo y Lucre armó esta convergencia. Exacto, contamos la historia, ¿no? de la bioexistencia consciente, cómo llega este Humano Puente a través de los años a lo que hoy es la bioexistencia consciente. Hablamos de toda la parte biológica, de cuál es nuestra pata biológica en decodificación, o sea que hablamos bastante de Hammer. Hablamos del transgeneracional, de lo que es un doble, un yacente, de los ciclos biológicos memorizados, hablamos de nuestro ser creador. Bueno, hacemos un paneo general de todo lo que es nuestra filosofía en la bioexistencia consciente. Eso es lo que, de eso consta una charla introductoria, y en esas charlas introductorias, una de esas charlas introductorias que se va a dar este sábado, la única online, va a estar a cargo de Andrea, y va a contar con la presencia estelar mía. Sí, siempre nos acompañamos en esas charlas. La verdad que es un lujazo y un honor, y también es un poco como para poder darle un descansito a la voz y a la garganta, porque es mucha charla, son muchas horas. Si bien hacemos unos cortes, sí, como para poder tomar un tecito, un mate y también almorzar, pero también está bueno esto de ir compartiendo las distintas miradas, porque cada uno de nosotros a su vez, a través de la experiencia en consulta, tiene una mirada que va aportando un poquito más a ese ser inmenso que viene a experimentar este nuevo camino, ¿sí? Ya sea porque quieren conocer un poco más de qué se trata la propuesta o porque quieren ser consultores. Exactamente, y otra de las actividades que solemos dar son las charlas de profundización para los consultores. Yo amo esas charlas. Sí, y justamente tenés una el día de San Cayetano. Sabés que sí, me reía. El día de San Cayetano tengo el 7 de agosto un encuentro de profundización Beck para los que son consultores en bioexistencia consciente, así que los que están escuchando y tienen ganas de sumarse, ahí los vamos a estar esperando porque es online. Así que bueno, no tenemos fronteras en ese aspecto. Y justamente es una charla que abarca a ya los consultores que hayan terminado el camino completo, ¿no? Que hayan hecho la apertura, las 2 aperturas de decodificación emocional y de existencia consciente. Bueno, y ya que estamos en esto de las charlas, les contamos todas las que hay programadas, porque este sábado, que es la charla online que yo tengo, también va a haber charlas presenciales, ¿sí? Como por ejemplo la charla de Silvina Brude en Villaluro. O como por ejemplo la charla de Agustina Macías en Perú. ¡Wow! ¡Qué lindo, Agus! Y sé que se sumó un montón de gente. Y el 24 también, Silvina Fauda en Ciudadela. Muy bien, esas charlas presenciales muy, muy esperadas por muchos que todavía se resistían un poquito al online. El 27 de julio va a estar mi amigo, mi consultor, Adrián Leiva, dando su charla online. Qué lindo, Adri. El 28 de julio, María Julia Cisac, también es online. El 29 de julio va a estar dando una charla online Karina Siragusa. Qué raro, Cari, dando una charla. El 5 de agosto, Tomás Videla. El 6 de agosto va a estar dando una charla Vanina Cosentino, también online. Y el 7 de agosto, mira, el día que yo doy el encuentro Beck, está Lila Cohen dando una charla presencial en Rojas, provincia de Buenos Aires. Así que para los de la zona, Rojas, Junín, Pergamino, están invitados. Ahí estamos, Los Toldos, Chacabuco. Exactamente, todos los que están cerca. El 7 de agosto también, Laurita Gentile con una charla introductoria online.
Y el 7 de agosto también, Karina Sánchez. Online. Online. Y también online, el 7 de agosto, Dante Roncal. Y el 14 de agosto en Saavedra, una charla presencial, Magalí González, hermosa, vas a estar. Magalí González va a estar en el próximo programa hablando con nosotros. Va a estar con nosotros, creo que es el próximo programa, sí, ¿no? Sí, yo tengo una memoria muy de elefante. Bien. Y aparte Maga después va a estar en Mar del Plata dando charlas, así que a todos los que son de Mar del Plata vayan preparándose porque Maguita se muda a Mar del Plata y va a estar dando charlas presenciales allá. En Maya. No sé, eso no lo prometo. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Así que bueno, a todos los que quieran sumarse ya saben, en la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades en vivo o online, ¿sí? Cómo empezar el camino. Están todas estas charlas que son el primer paso para poder empezar este maravilloso camino que propone Humano Puente. Y dejamos esta última parte del programa para comentarles algunas de las tantas consultas que tuvimos en nuestro haber de madres que vinieron a nuestro espacio preocupadas por algún síntoma de su hijo. Y vamos a empezar por un caso que atendió Andrea, de una madre preocupada porque su niño... Tuvimos dos casos. Tuvimos dos. Uno casos. Lo atendimos juntos, sí, en nuestros primeros pasos que dimos por este ser consultor. Atendíamos juntos con Gustavo y atendimos a una mamá porque tenía la preocupación por su hijo, que ya era bastante grandecito y que se hacía pis en la cama. Exactamente. Y a mí me pasó lo mismo con una consultante que, entre tantos temas que estamos trabajando y seguimos, que hoy la atendí justamente, también trabajamos el tema de su hijito que se hace pis en la cama. Entonces, si bien no vamos a contar detalles de la consulta, pero sí, ¿qué significa? ¿Qué nos viene a mostrar un hijo cuando se hace pis en la cama? Sobre todo cuando son pequeños, ¿ok? En estas edades como las que estamos hablando. No tan pequeños. Bueno, bien, depende. Estamos hablando de niños. No va a venir un chico de 15 años que se haga pis en la cama, eso me refiero. Puede que sí. Bueno, puede que sí, pero no nos pasó. Pero no nos pasó a nosotros. Pero no estamos hablando a lo mejor de una cuestión lógica de un niño de 3 o 4 años, sino ya chicos un poco más grandes, donde obviamente sentimos. Me acuerdo que el primer caso que vimos, la madre estaba preocupada por su hijo de casi 10, 12 años que tenía esta circunstancia. Entonces, ya no era una situación que podemos considerar habitual de que un niño tan grande se haga pis en la cama. Sí, generalmente nos vamos a encontrar con situaciones que tienen que ver con no poder poner límites, con no poder marcar mi territorio, porque justamente si vamos a lo biológico, como les venimos contando, ¿sí? Los animales, los mamíferos, el león, ¿cómo marca su territorio? Lo marca a través del orín. ¿Para qué? Para no ser invadido por otros machos. La hembra lo marca para ordenar el territorio, ¿sí? Para poner límites, para que no se vayan sus cachorros de ese territorio que está delimitando la madre, para que no se le escapen los cachorros. Entonces, vamos a ir a buscar historias que tengan que ver con eso. En el trabajo que vamos a hacer con esa madre, vamos a estar buscando situaciones donde esa mamá no está pudiendo marcar su territorio, no está pudiendo defender su territorio, no está pudiendo poner límites en su territorio. Exactamente, ese sería exactamente el anclaje que vamos a ir a buscar cuando nuestro hijo nos muestra con este comportamiento, qué es lo que nos está pasando a nosotros con nuestro propio territorio. Nosotros ponemos en el afuera lo que no podemos ver en nosotros mismos. Cuando ponemos las situaciones en el afuera, y no solamente en un hijo, pero ahora estamos hablando en este programa específicamente, es un programa de madres e hijos. Uh-huh. La segunda experiencia que venimos a contarle habla de un retraso madurativo, ¿no? Una consulta, viene a consulta,
una madre por un retraso madurativo de su hijo. Sin tomar muchos detalles de esto en particular, lo que primero que vamos a preguntar en este caso es: ¿para qué cosa buena sería que yo no creciera? ¿Sería bueno que yo me quedara chiquito? ¿De qué dolor, de qué circunstancia, aún hasta con peligro de muerte o con peligro de ser abandonado, qué circunstancia antibiológica mi biología me está protegiendo para que yo no llegue a esa edad y repita esa vivencia? Esto es lo que vamos a buscar en un retraso madurativo. Y en este retraso madurativo en particular, ¿qué encontramos? Por lo menos, ¿qué encontré yo en esta consulta que me llamó la atención? Encontré algo muy, muy importante en el proyecto y sentido, fundamentalmente en el momento de la concepción. Recuerdo que cuando fuimos a esa escena, esa madre me relató su necesidad, sus ganas de no tener ese hijo. No quería tener ese hijo, no quería ser madre. Y luego de tener la noticia de ser madre y de tener a su hijo en su vientre, no quería que su hijo creciera, porque había una circunstancia económica muy difícil en esa casa, que ella necesitaba que su hijo creciera mucho más despacio y se quedara chiquitito adentro de esa panza, porque no tenían cómo mantenerlo, porque no disponían de los medios necesarios para mantenerlo. Si bien este no era el anclaje de la situación, era un contexto, como los que veníamos hablando, muy lógico para venir a desarrollar esta experiencia de no poder hacernos grandes. Aparte, recordemos esto que les decíamos, ¿no? Ese niño viene a mostrarle algo a su mamá, algo que su mamá tiene que ver en ella, porque el niño solamente está actuando para esa mamá. Me estaba remitiendo un poco a este caso que hablamos con respecto al marcar el territorio, ¿no? Y me acordaba de un montón de opciones que pueden aparecer y que de hecho hemos visto en las consultas, que puede ser que esa mamá no puede marcar su territorio a nivel trabajo, ¿sí? Porque se siente invadida en su trabajo. Me acuerdo que una de esas mamás con las que trabajamos tenía un problema porque había venido una nueva persona a la oficina y sentía que no podía disponer de su lugar porque esa persona de alguna manera venía a invadir, a ocupar en parte su lugar y su trabajo, y entonces ella no podía hacer nada con esa situación y se sentía sumamente invadida en su territorio. Es un territorio laboral, pero también puede pasar en otro tipo de territorios, como es el territorio amoroso, y a lo mejor está marcando ese niño, le está mostrando a la mamá que no está pudiendo marcar su territorio amoroso con respecto al padre, que está ejerciendo algún tipo de rol, como por ejemplo no permitiéndole a la madre hacer determinadas cosas. Yo ahora no recuerdo bien cómo era el caso, pero tenía que ver con una actitud que no podía poner ella los límites a ese padre. Sí, por otro lado, recordemos que el primer territorio de nosotros es nuestro cuerpo. Así que cuando aparezcan situaciones de abuso, aparezcan situaciones no solamente de abuso de índole sexual, sino abusos de violencia, abusos verbales, abuso de autoridad, nos vamos a sentir avasallados en nuestro cuerpo, en nuestro territorio, en nuestro alrededor. Otro de los síntomas que aparecieron en nuestra consulta, en nuestro espacio de consulta, y que también llevaste adelante vos, Andrea, fue un caso de una madre preocupada porque su hija, creo que era una hija, no podía terminar la carrera, no podía terminar sus estudios, y este es un caso típico de preocupación de madres con los hijos, que ven que sus hijos no pueden terminar sus proyectos, no pueden terminar sus emprendimientos, no pueden terminar las cosas. Tal cual, y por lo general vamos a encontrar en estos casos muchas historias que tienen que ver con los partos, ¿sí? El primer proyecto que tenemos nosotros en la vida es nacer.
Entonces por eso vamos a hacer mucho hincapié en cómo fue ese nacimiento. Vamos a trabajar muy, muy, muy profundo en ese nacimiento, en la forma en que nacimos, cómo fue ese parto, si fue un parto natural, si tuvo que ser por cesárea, si tuvo que ser con forceps, si tuvo que ser un parto asistido, o sea, ayudado para poder hacer ese primer proyecto. No puedo terminar mi primer proyecto, que es nacer, por lo tanto es muy probable que no pueda terminar la carrera. Vamos a ir a buscar todas esas situaciones relacionadas con eso. Todos esos partos que nacieron con forceps, con ventosas, como se suele llamar en Latinoamérica más cercana al Caribe, o que fueron por cesárea, que necesitaron ese empujoncito extra de afuera, pueden dejar como antecedentes, pueden ser uno de los motivos porque nosotros nos cueste tanto terminar las cosas, como que necesitemos una ayudita extra para poder terminar las cosas. De todas maneras, esto es en lo más cercano. Cuando vayamos al transgeneracional, seguramente nos vamos a encontrar con historias de que alguna persona que pudo terminar la carrera o que fue un profesional tuvo un hecho significativo como una muerte, un accidente o alguna situación así, que hace que hoy acá me esté protegiendo y por lo tanto voy a hacer todo lo posible para no terminar esa carrera, para no ser ese profesional, porque tengo todos los datos de esa historia que ya pasó. Otro de los casos que hemos recibido, yo he recibido, por lo menos en mi recuerdo tengo dos, es que la madre venga preocupada por su hijo o por su hija con depresión. La hija deprimida, inclusive a veces muy, muy deprimida, hasta con intentos de suicidio, bajo una situación de mucha depresión. La depresión es un conflicto de pérdida de territorio, por lo general amoroso. Y en general vamos a ver esas historias en la madre, porque no pueden no estar. Si lo tiene su hijo, se lo está mostrando a su madre. Y cuando vamos a buscar esas historias de depresión, nos encontramos muchas veces con duelos de amor bloqueados, con duelos de pérdidas de algún familiar, con duelos de pérdida de esa persona que tantos queríamos. Yo, por ejemplo, me encontré en esta consulta con el accidente fatal de un hermano, siendo muy pequeño, y ese duelo de esa madre ahí bloqueado, todavía mirándolo, y es más, no solamente estaba tan bloqueado que le pone a su hija un nombre que estaba relacionado con ese hermano y trae a esa hija en una fecha afín a la muerte de ese hermano. Tal cual. Entonces esas cosas, cuando nosotros armamos el árbol, vamos viendo que resulta que allá arriba se había muerto Carlitos y nosotros a nuestro hijo le ponemos Carlos, o a la hija le ponemos Carla. Entonces, y no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, y lo hacemos con intención, porque me acuerdo de Carlitos y le pongo a Carlitos a mi hijo, o me acuerdo de mi papá que se murió trágicamente por una situación determinada y le pongo el nombre a ese niño, le pongo el nombre de mi papá o de mi abuelo que yo tanto extraño, que yo tanto quería. Otra de las clásicos en la depresión tienen que ver con los no nacidos previos a mi nacimiento, o las pérdidas de embarazo dentro de mi mismo periodo de gestación, que nosotros llamamos gemelos perdidos. Todas son circunstancias muy clásicas, muy lógicas, que hablan de una pérdida de territorio amoroso y que pueden desembocar en una depresión. Nosotros cuando tengamos en consulta a una madre que viene por la depresión de su hijo o de su hija, vamos a ir en búsqueda de estas pérdidas de territorio amoroso. Y a veces encontramos pérdidas de territorio real, no solamente amoroso, ¿sí? Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta y abrir nuestro panorama, como les decimos siempre, ¿no? Buscar lo real y lo simbólico todo el tiempo. Siempre tenemos que abrir el panorama buscando lo real y lo simbólico,
porque es así como vamos a encontrar el anclaje de las cosas. Tenemos unos cuantos casos más para charlar, pero no tenemos mucho tiempo para quiero charlar. contar sí, tenemos por ejemplo casos, yo estoy trabajando con una mamá preocupada porque su hija no tiene pareja y sabemos que en el fondo hay infertilidad, o sea que vamos a ir a buscar historias de hijos muertos, como les decimos siempre, de bebés que se mueren en un parto, de madres que se mueren en un parto, de padres que se mueren con niños pequeños abandonando a esa familia. Y acuérdense que siempre hablamos de muertes reales o simbólicas acá también. Entonces vamos a ir a trabajar en esa mamá, su preocupación, buscando esas historias de infertilidad que hay atrás siempre de un tema de pareja, porque la pareja está asociada a los hijos. Recuerden siempre esta ecuación que les voy a plantear acá en una simple suma, con estos tres integrantes de esta suma. La suma de pareja más abundancia económica más casa da como resultado familia, y la familia da como resultado hijos. Si hay un drama transgeneracional en el clan, como de las características que habló Andrea, niños muertos al nacer o cercanos al parto, madres que se mueren cercanos al parto o teniendo familia, o hombres que se mueren y se van y dejan a esa mujer con niños pequeños, eso va a ser anclaje de infertilidad. Por ende, esa suma, algunos de esos sumandos de esa suma no van a estar plenos, o no vamos a tener pareja, o no vamos a ser abundantes, o no vamos a tener casa. Algo de eso no va a funcionar bien solamente porque esos conflictos van a ser como satélites a ese sol emocional tan fuerte que se llama muerte y que provoca la infertilidad. Así es. Bueno, y les quería contar, como para ir cerrando porque ya no nos queda tiempo, que en una charla introductoria, justamente una persona que venía para conocer, porque la intención de ella era esa, ¿no? Conocer un poco más profundamente cuál era la propuesta de la bioexistencia consciente, y hoy la estoy atendiendo en consulta, por eso me enteré de este desenlace. En esa charla ella nos cuenta que su hijo, desde que va al jardín, su hijo ahora tiene algo de 12 o 13 años, desde que va al jardín tiene una rinitis que es recurrente, que está todo el tiempo con esa alergia, que no hay forma de poder sanarla, que ha hecho un montón de tratamientos y así todo sigue con esa rinitis. Y entonces, bueno, le hicimos un par de preguntas en esa charla, como por ejemplo, qué pasaba con ella cuando lo tuvo que llevar a su hijo al jardín por primera vez, qué sentía, qué cosas le pasaban, qué edad tenía ella, qué edad tenía su hijo. Bueno, una serie de preguntas que fueron moviendo en ella un montón de emociones. Y después de la charla se acordó que ella, cuando había ido al jardín, cuando había ido ella al jardín como niña, a la misma edad que su hijo cuando empezó el jardín, había tenido mucho miedo. De hecho, se le aparece una imagen donde está toda arrinconada en un rinconcito de la salita, con un miedo terrible que le daba vergüenza todo y que no quería estar en ese lugar, y que lo sentía con mucho miedo y como una amenaza, ¿no? Como una amenaza. Y justamente de eso se trata la rinitis, de tener un exceso de mucosidad para poder oler el peligro. Ese peligro que sentía esa niña en ese lugar donde sentía que de alguna manera había sido abandonada por sus papás, aunque si bien eso no pasaba, pero era el sentir de esa niña. Una vez que esa mamá tomó conciencia, que me dice, se me puso piel de gallina cuando me di cuenta de esa situación y de que yo había vivido esa situación en el jardín, bueno, su hijo milagrosamente no tiene más rinitis. Y fue solamente con una toma de conciencia, darse cuenta esa mamá que estaba creando a ese hijo para hacerle acordar que había una situación que había quedado pendiente, una situación que había quedado pendiente en su niña, un dolor que había quedado pendiente en su niña. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No vamos más a consulta porque ese niño se sanó y no tiene más rinitis? No. ¿O vamos a buscar el mensaje de por qué nos creamos un niño con rinitis en nuestro universo para poder saber
qué historias tenemos que ir a buscar y sanar y definitivamente cambiar nuestra vida. Ese es el mensaje de la bioexistencia consciente. Bueno. Y con ese mensaje nos queremos despedir. Así es, nos despedimos con ese mensaje de la bioexistencia consciente, que es justamente, ¿no?, de no sanar solamente el síntoma, sino que toda nuestra vida vaya cambiando. Bueno, nos vamos, nos encontramos el próximo miércoles, ya cerquita a nuestro programa número 100. Les damos las gracias por acompañarnos, tenemos un montón de mensajes, gracias a todos por los saluditos. No los pudimos nombrar hoy, se nos fue el programa, pero creo que valió la pena. Así que nos encontramos el miércoles que viene a las 20 y, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Chau, chau.